Un juicio sumamente relevante, y para platicar un poco más a fondo de lo que hay que esperar de esto, saludamos a Omar Sánchez de Tagle, él es director de N+ Focus. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Primera ocasión en que un alto funcionario, un secretario de Estado o exsecretario de Estado del gobierno de la República será juzgado en una corte de Estados Unidos. ¿Qué te dice esto? Buen día. Buen día, pues sin duda un asunto relevante y sobre todo por pues todas las investigaciones que ha hecho la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos. Serán días bastante interesantes, sobre todo saber en las próximas horas los alegatos de las propias autoridades estadounidenses. Hay que determinar que hoy el juicio será importante por una cosa. Inicia ya en un par de horas, pero lo interesante aquí es uno, como bien lo decía Paola, harán la selección de este jurado, de estas 400 personas. Quedarán 12 miembros del jurado que serán anónimos, que serán muy bien elegidos. Ha habido al menos 3 audiencias para pues justamente determinar cuáles son las características de este jurado, en dónde deben de vivir, quiénes son sus amistades, quiénes son sus contactos y, digamos, el término de esta selección se dará el día de hoy. Esto puede durar, y es muy curioso, el juicio inicia hoy, pero esto puede durar un par de horas o incluso la selección del propio jurado puede durar alrededor de, pues, al menos unas 12, 15 horas. Esto sería en las siguientes horas, pero lo interesante va a ser, una vez que concluya y una vez que se tengan los 12 miembros del jurado, lo interesante vendrá después. ¿Por qué? Porque escucharemos, o al menos se podrá, los periodistas que estén presentes en las audiencias, en las 2 salas que se han dispuesto allá en el jurado, podrán escuchar los alegatos tanto de la defensa, de Genaro García Luna, como de pues la propia Fiscalía estadounidense. Claro. Omar, desde luego que una de las cosas que a mucha gente nos causa intriga es si el exsecretario de la Defensa implicaría, por ejemplo, a Felipe Calderón, a Vicente Fox o algún otro funcionario o compañero, el secretario de Seguridad, discúlpame, implicaría algún expresidente, algún alto funcionario, pues para hacer alguna especie de trato con la Fiscalía. ¿Crees que eso ocurra? Fíjate que en las últimas horas, justamente la versión con las autoridades del gobierno de Estados Unidos ha sido esa, que Genaro García Luna podría hacer un trato, sí podría hacer un trato. El gran problema es que si hace este trato, nosotros, digamos, ya no serían las audiencias públicas, en ese momento dejaríamos de conocer el resto del proceso, lo único que tendríamos conocimiento es cuáles serían los cargos por los que él se declararía culpable, porque para hacer este trato, Genaro García Luna lo que tendría que hacer primero es declararse culpable de alguno de los delitos que se le está imputando, y una vez que se declare culpable, se hace este convenio con la Fiscalía, y el miedo que tienen justamente muchos de los funcionarios, o exfuncionarios más bien del gobierno en el que estuvo él, tanto de Felipe Calderón como una parte todavía del sexenio de Enrique Peña Nieto, es que pudiera dar datos de algunos funcionarios que pudieran estar involucrados con algunas de las organizaciones delictivas, específicamente el cártel de Sinaloa. Y creo que en esta parte, si se hace el trato, perderemos un poco estos detalles de las investigaciones que tanto han hablado, de todos los documentos que tanto ha hablado la Fiscalía de Estados Unidos, pero sí hay la posibilidad de que en las próximas horas él se declare culpable y se haga un trato con el gobierno de los Estados Unidos. Omar, la pregunta que mucha gente se hace es si, dependiendo el peso y la relevancia de estas declaraciones o de esta información que surja en este juicio, puede generar que de oficio autoridades mexicanas, en particular la Fiscalía General de la República, pueda abrir alguna carpeta de investigación. ¿Esto podría ocurrir? Podría ocurrir, aunque hay que recordar que tenemos un antecedente previo en donde se señaló a varios funcionarios. Ustedes recordarán el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, en donde durante el mismo juicio se fueron mencionando nombres de exfuncionarios que todavía, incluso funcionarios que estaban en activo del anterior gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, se mencionó a algunos de ellos. Y esto no implicó que las autoridades mexicanas abrieran una carpeta de oficio. Esto dependerá mucho del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, lo que sí podría hacer el gobierno de México es solicitar las investigaciones en este convenio que hay entre autoridades entre México y Estados Unidos, solicitar a la Fiscalía de Estados Unidos comparta la información y a partir de eso iniciar una carpeta de investigación. Claro. Ahora
uno de los puntos que se estará tratando en el juicio es la cantidad de bienes y de dinero que acumuló Genaro García Luna, mientras que la Fiscalía sostiene que se trataba gracias a sobornos y favores, pues la defensa dice que no, que fue gracias a su trabajo como consultor después de que salió del cargo en el 2012. ¿Qué opinar de esto? Aquí hay que recordar que aquí, incluso en México, hay una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Digamos, hay una serie de propiedades que tiene Genaro García Luna que no se ha comprobado el origen, sobre todo porque con el salario que él tenía como funcionario no concuerda con estas propiedades que tiene en Miami, con los restaurantes que tiene en México, los bienes incluso que están a nombre de su familia. Creo que será una parte bastante importante que tendrá que debatir durante el juicio de Genaro García Luna, porque muchos de sus recursos no están comprobados e incluso en México existe una investigación sobre este enriquecimiento ilícito del cual fue parte. Otra parte importante también de esta parte del enriquecimiento ilícito serán los testigos que se presenten en el juicio. Exacto. Este será clave porque muchos de ellos dirán quiénes aportaron dinero. Por ahí se hablaba de Edgar Villarreal Labarbi, que sería uno de los grandes promotores y uno de los grandes personajes que repartió dinero a Genaro García Luna, y por eso se convierte en un testigo clave para el gobierno de los Estados Unidos. Omar, dependiendo el tipo de declaraciones que pueda en su momento realizar tanto Genaro García Luna como los testigos que señalen algunas violaciones o algunas cosas que haya hecho el exsecretario de Seguridad Pública, ¿qué tanto podría verse reducida la sentencia si se llega a algún acuerdo con las autoridades de Estados Unidos? Pues eso dependerá mucho, digamos, si se le hace culpable de todos los cargos y él, digamos, acepta esta culpabilidad y hace un acuerdo, dependerá de los elementos que él aporte para el número de años que podrían disminuir. Hemos visto casos en donde hay sentencias incluso de 20, 30 años que se pueden reducir a 7 o 8 años. Ha pasado mucho, sobre todo con la familia de los Arellano Félix, en donde ellos, algunos de estos miembros tenían sentencias, condenas incluso perpetuas, se convirtieron en colaboradores y la sentencia pues se redujo casi en un 60 o 70%. Entonces, el declararse culpable resulta, digamos, un beneficio bastante bueno para quien, en este caso, si fuera Genaro García Luna, a él le convendría mucho. Claro. Omar, ahora, esto te lo decía Jesús al inicio de estas palabras que compartes con nosotros, pero quisiera reiterarlo. ¿Qué representa para nosotros como país, pero también en el exterior, que un funcionario dedicado a la seguridad, al combate de la guerra contra el narco, vaya a salvaguardar la independencia de las instituciones y la no corrupción, esté acusado de este nivel de delitos en los Estados Unidos, que no es poca cosa? Es muy grave porque, digamos, lo que representa es justamente este nivel de corrupción que se tenía dentro de los cuerpos policíacos, y gran parte de lo que está ocurriendo en nuestro país justamente podría ser, como lo dicen ahora las autoridades actuales, podría ser por esta alta corrupción que había en gobiernos anteriores, en donde funcionarios de tan alto nivel están involucrados que permitieron que los grupos de narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa y algunas otras organizaciones, estuvieran activas. De resultar culpable sería grave para justamente el Estado mexicano, sobre todo por el nivel de penetración que tendría la delincuencia organizada en nuestras instituciones de justicia, porque sí se tendría que hacer una investigación mucho mayor, no nada más de Genaro García Luna, sino de todos los contactos y todos los personajes que están o estuvieron alrededor de él y que hoy por hoy muchos de ellos siguen activos. Finalmente, Omar, el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, con todo y la relevancia de los testigos que pues hablaron en su contra, duró casi 3 meses. ¿Cuánto crees que puede durar este juicio contra Genaro García Luna? ¿Estaríamos hablando del mismo tiempo o quizá pueda durar menos o más? Dependiendo de dos factores. Si él se declara culpable, el juicio va a ser mucho más rápido, y esto estaríamos hablando que a más tardar en febrero ya habría una sentencia y él estaría colaborando. Pero yo creo que podría durar estos 3 meses, sobre todo por el nivel de documentos que tiene la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos, pero también del nivel
digamos, de testigos protegidos que se tienen. Se habla de testigos protegidos que son exfuncionarios, que son convictos incluso en los Estados Unidos, y el juicio yo creo que sí podría durar alrededor de 3 meses y medio, y serán audiencias, supongo que nos darán bastante información de lo que estaba ocurriendo en el gobierno mexicano, de lo que estaba ocurriendo sobre todo en el cártel de Sinaloa, y de ser cierto toda la investigación, podremos saber y sobre todo anotar a los reporteros que estén presentes toda la forma y toda la metodología que tenía Genaro García Luna para infiltrarse o para estar dentro de estos grupos de la delincuencia organizada. Pues vendrán días y semanas interesantes en cuanto a la información que pueda surgir de este juicio. Omar, gracias. Y pendiente también de lo que pueda ser la sentencia en su contra, considerando que los 3 años que ya lleva detenido allá en Estados Unidos, pues se le tomarían en cuenta a Genaro García Luna. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Buenos días. Buen día. Jesús, y sobre todo creo que un punto que faltó echar ahí el chismito con nuestro querido Omar, pero la posible implicación o relación, creo que sería la mejor palabra, con funcionarios de alto nivel con los Estados Unidos. Es decir, estas cartas que comentabas al principio de recomendaciones para que Genaro García Luna obtuviera una visa especial, exacto, de Hillary Clinton, de Robert Mueller, es decir... Tuvo reconocimientos internacionales también por su trabajo como zar antidrogas en su momento. Entonces, sí, habría que conocer qué tanto conocimiento a fondo tienen estas autoridades para poder investigar a un funcionario y saber si le dan o no pues certificado de buen comportamiento, por llamarle de alguna forma. Vaya. Van a ser semanas interesantes, así como lo fue el juicio de Joaquín El Chapo. Y seguramente semanas muy tensas para muchos exfuncionarios que anden por ahí en sus casas. Claro que todo lo vamos a estar platicando aquí en N+ Media. Es un buen tema, es un tema que ustedes tienen que saber de la forma más entendible, más digerida, más sabrosa. Aquí.